Hola, buenas noches. Cuánto gozo me da poder pararme en este lugar nuevamente en el nombre del Señor y poder exponer la palabra del Señor. Un privilegio. Gracias, Checho, por la dirección de la alabanza y gracias por la oración. Bueno, estamos como iglesia predicando expositivamente y consecutivamente, como todos, la mayoría lo saben, y nos encontramos en el libro de Jonás. Estamos en el libro de Jonás, así que puede ir buscándolo. El domingo pasado iniciamos esta serie con nuestro hermano Cristian, donde él dio un pantallazo general de lo que era el libro de Jonás. Todo este libro, el libro de Jonás, habla de Dios. Y este libro de Jonás es para vislumbrar un poco el carácter de nuestro Dios. No sabemos con certeza quién escribió este libro, pero se cree que fue el mismo Jonás porque hay detalles que quizás solamente él los conoce. Habla de este profeta Jonás, un siervo de Dios, habla de un pueblo llamado Nínive, pero la intención de este libro, Jonás, es ver qué hay en el corazón de Dios. Gracias, José. Nínive era una ciudad muy antigua, tan antigua que está mencionada en Génesis 10:11. Esta ciudad fue creada por Nimrod, era la ciudad más grande del mundo en aquella época. Era la capital más importante del dominio o del dominante Asiria. Estaba situada a la orilla del río Tigris y se calcula que fue este libro escrito, y con todos estos detalles, entre los años 721 al 612 antes de Cristo. Así que con esta pantallazo yo quisiera que vayamos a la prédica de hoy. La he llamado El Llamado. Ese es el título de este mensaje, El Llamado. Y vamos a leer nuevamente del versículo 1, Jonás 1:1, hasta el versículo 14. Dice así la palabra: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaban al mar los enseres que había en la nave para descargarlas de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él te dará compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláramos ahora, ¿por qué nos has venido este mal? ¿Qué oficios tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron:
¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Hasta aquí nomás la lectura. Este llamado es porque Dios ha hablado. Tenemos un llamado a Jonás, a un hombre de Dios, a un profeta, a un mensajero de Dios. Una orden directa, audible a la vida de Jonás, que esa orden era muy clara. Levántate y ve a Nínive. Clarísima. Pocas palabras y le entendió Jonás clarísimo. Y esa orden era pregona contra ella. En otras palabras, está diciendo proclama contra ella, pronuncia mi juicio contra ella. ¿Saben por qué? Porque lo malo ha llegado hasta mis oídos. ¿Cómo habrá sido la maldad de este pueblo que Dios manda a un siervo suyo a que proclame? Y esta proclamación era pronuncia juicio contra ella. Aquí nos encontramos a Dios hablándole a su mensajero. ¿Podemos decir, Dios habla? Lo estamos viendo, Dios ha hablado. Pero en el día de hoy, ¿Dios nos habla audiblemente? ¿De qué manera habla Dios? Dios habla a través de su palabra, a través de acontecimientos, circunstancias, dificultades que tengamos. Y como tercer punto, a través de quizás hermanos fieles que están arraigados a través del Espíritu Santo a la palabra. Nos pueden hablar a través de ellos. Pero en el día de hoy, Dios no habla audiblemente como lo hacía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no estaba el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Señor se valía de profetas, de jueces, para impartir su palabra. Hablaba con voz audible a cada uno, el que Él quería hablarle solamente, y por la Tanaj, que era el Antiguo Testamento para los judíos. Así que podemos ver aquí a un Dios hablando audiblemente a Jonás. ¿Qué es lo que le mandó a hablar, a hacer? ¿Qué es lo que Dios le mandó a hacer? Dios le dijo, ve a Nínive y proclama contra ella. Si en este momento el Señor le diría algo, ¿qué sonaría en su oído? ¿Qué le estaría diciendo el Señor? ¿Qué mandato el Señor le dio a usted? A Jonás, ve y proclama contra aquella gran ciudad Nínive. Y si tendría que usted preguntarse, ¿qué es lo que el Señor me pidió a mí? ¿Usted tiene una respuesta? Quizá hay ocasiones donde nos encontramos haciendo cosas que el Señor no me pidió que hiciera, y aquellas cosas que yo sí sé que el Señor me pidió que hiciera, no las estoy haciendo. ¿Cómo se llamaría eso? Hacer aquello que no me pidieron que haga y estar haciendo aquella otra cosa que yo quiero hacer, que Dios no me dijo que la hiciera. Eso se llama desobediencia. Podríamos estar en el mismo lugar que se encuentra Jonás ahora, haciendo lo que Jonás quería, no lo que Dios le había pedido que hiciera. Quizás nos encontramos confundidos. Quizás no estás tan seguro. Puedes pedir ayuda a una persona de confianza que te pueda decir no lo que tú quieres escuchar, sino lo que realmente quieres oír.
La palabra nos habla que en la multitud de consejeros hay sabiduría, pero si nos ponemos a ver este texto, dice en la multitud de consejeros, no en la multitud de personas, no en cualquier persona, multitud de consejeros, personas que son consejeras, a ellos acercarse y pedirle, ¿qué ves vos que me está pidiendo el Señor a mí? Porque yo no me estoy dando cuenta. A Jonás era muy clarito, ve y pregona contra aquella ciudad. Usted en esta noche puede decir, yo no estoy tan seguro qué es lo que me está pidiendo el Señor. Creo que puede ser esto, creo que puede ser aquello otro, pero dudo. Y si lo tienes en claro, qué es lo que el Señor te pidió que hagas, no des vuelta, hazlo. Si el Señor te lo pidió, hazlo. Porque si no, estaremos desobedeciendo a la palabra del Señor. ¿Cómo continúa esta historia? Un Jonás que huye. Jonás obedeció a medias. El mandato era, levántate y ve a Nínive. Y él se levantó. Ya la mitad cumplió. Pero se fue para el otro lado. Huyó del llamado del Señor. Huir de su presencia. ¿Será que alguien puede huir de la presencia del Señor? Nosotros como cristianos diríamos, imposible, jamás. Jamás huiremos de la presencia del Señor. Pero ¿qué sucede? Que no cumples lo que el Señor te pidió que hiciera. ¿No estás creyendo que estás huyendo? ¿O aquietas tu voz? Aquietas la voz del Señor haciendo cosas para el Señor. Tratando de que la voz del Señor no suene tan fuerte. Entonces tratas de disimular ese llamado del Señor. Quizás con ofrendas, tratas de agradarle al Señor de a tu manera. Pero el llamado sigue. El llamado del Señor sigue estando ahí, sigue presente. Jonás sabía que no podía huir del Señor. Él sabía, porque él dice, yo sé que tú creaste el mar y hiciste todas las cosas que hay. ¿Por qué él creía que podía huir a Tarsis? Una dirección contraria, lejos, es más, lo más lejos que él podía ir. Se trata, ese Tarsis, de una ciudad que luego cambiaron el nombre, Tartesos. Es una gran ciudad en la costa sudoriental de España. Un lugar distante, y escuche bien, donde no había llegado el conocimiento de Dios aún. Es como si Jonás hubiera dicho, ¿por qué voy a ir a Nínive si allá también en Tarsis hay gente que no escuchó el mensaje de Dios? Entonces mejor me voy a Tarsis y predico allá también, y pregono, porque el Señor me dijo que me levante y que vaya a Nínive, pero el Nínive lo tacho, pongo Tarsis y predico y pregono contra ellos también, hablo el nombre de Dios allá. Pero esa orden fue desobedecida, porque el lugar era Nínive, no Tarsis. Hacemos cosas para Dios, pero en desobediencia. Y por eso es que nos encontramos muchas veces cansados de servir a Dios. Estoy harto de servir a Dios porque hago esto, limpio, corro, llevo, traigo. Estoy cansado de servir a Dios. Si el Señor dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo lo haré descansar. ¿Será que no estás yendo al Señor? ¿Por eso estás cansado? ¿Cargado? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice el Señor. Entonces, ¿qué yugo y qué carga estás llevando? ¿La del Señor? Si fuese la del Señor, según la palabra, es ligera, es rápida, es fácil. Porque es el Señor obrando a través de usted. Y si no, hay una carga que estás llevando que no tendrías que estarla llevando.
No te pidió el Señor que hicieras eso. ¿Por qué lo haces? ¿Crees servir a Dios? Pero estás siendo desobediente. Eso es lo que podía haberle estado pasando a Jonás. Voy a ir a Tarsis a predicar a aquel lugar. Podría haber dicho. No podemos escapar de las responsabilidades tampoco. Haciendo algo distinto. Algo que a mí me gusta hacer, pero es lo que no me pidió Dios que hiciera. El llamado de Dios a servirlo es inevitable. Tenemos un Dios, un Señor, un Rey, que me manda a servirlo. Y no como tú quieres, sino como Él te pidió. Servir a Dios es hacer lo que Él te pide que hagas, no lo que tú quieras. Así que aquí la palabra nos relata, dice que este hombre Jonás halló en Jope una nave que iba para Tarsis. Pero fíjese usted que la palabra dice que él pensó ir a Tarsis antes de ir a buscar la nave. Él vio y dijo, oyó al Señor y le dijo, ve a Nínive y pregona. Y él dijo, no, voy a ir a Tarsis. Sin estar en el puerto, en Jope, sin estar delante de los barcos, y dijo, eligió el barco, voy a ir a este. No. Él lo dijo antes, voy a ir a Tarsis. Entonces llegó a Jope, ¿y qué pasó allá? Halló una nave que iba ¿a dónde? A Tarsis. Oh, una provisión de Dios. Dios proveyó una nave a donde yo quiero ir. ¿Cuántas puertas a veces vemos nosotros de parte de Dios? Y no las puso Dios ahí. Como diciendo, mirá, el Señor quiere que yo vaya a Tarsis porque una nave justa, mirá, vea, y va a Tarsis. Entonces, Dios hablando, y me subí a la barca y me fui a Tarsis, creyendo que iba a Tarsis, tratando de ir lejos de la voluntad del Señor. ¿Y qué pasó con este hombre? Dice la palabra que pagó el precio de esa nave. Un camino distante, lejos, no creo que sea barato. Él no pagó por 2 metros. Él pagó un pasaje a Tarsis, mucho más lejos que a Nínive. O sea que, en el caso de Jonás, un viaje costoso no era problema. Tenía el dinero, lo hizo. Pero ese camino de desobediencia siempre va a ser más caro. Siempre el precio va a ser más alto. Pero Jonás lo quería pagar. Pagó ese viaje a Tarsis. Hermanos, no podemos huir de Dios. No podemos. El salmista dice, ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el sol hiciere mi estrado, he allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare en los extremos del mar, aún allí me guiará tu mano, me asistirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubran, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. ¿No sabía estas palabras quizás Jonás? Sí las sabía. No hay lugar donde la presencia del Señor no llegue, pero tampoco hay lugar donde la bendición del Señor no llegue, si hacemos su voluntad. Así que, hermanos, amigos, no huyamos de lo que Dios me pidió hacer, porque vamos a vivir vidas creyendo que estamos agradando a Dios, pero en realidad me estoy agradando a mí mismo. Estoy haciendo mi voluntad, no la voluntad de Dios. Estoy haciendo lo que yo quiero hacer, obviamente, disfrazado en el nombre de Dios, sirviendo a un Dios que se llama yo. Me estoy sirviendo a mí. Yo quiero que me vean cómo toco el instrumento, yo quiero que me vean qué puntual soy,
Yo quiero que me vean cómo hablo, cómo oro de bien, cómo canto. Yo quiero que me vean. ¿Estás sirviendo a Dios o te estás sirviendo a ti mismo? La pregunta que va más allá sería, ¿por qué quiso huir Jonás? Que nos podemos hacer nosotros también. ¿Por qué queremos huir? Y lo responde Jonás en Jonás 4:2. Lo dice así: porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Por qué huiste, Jonás? Porque yo sabía. Yo sabía que tú eres un Dios que quería demostrar misericordia hacia aquel pueblo pagano. Yo sabía que eras un Dios piadoso, clemente. Este Jonás, ese conocimiento de saber quién era Dios, lo llevó a rebelarse. Qué contrario, ¿no? Quizás porque tenía algunas cosas cambiadas Jonás. Él creía que solamente los judíos tenían el único Dios verdadero, que era Dios, y solamente era de los judíos. Nadie más le pertenecía a Dios, sino que era para ellos solamente. ¿Qué otra cosa más le pasaba a Jonás? No quería predicarle. Porque ¿qué pasaba si se arrepentían? Porque Jonás quería que ese pueblo sea destruido. Era un pueblo enemigo. Yo no quiero predicarles, porque si se arrepienten, Dios va a hacer algo que yo no quiero que haga. Yo poniéndole a Dios qué no debe hacer. Dios lo va a perdonar, Dios va a salvar ese pueblo, y yo quiero que ese pueblo se destruya. Por eso no voy a predicar, y me voy a ir para otro lado. Ahí vemos un corazón que guarda resentimientos, que no busca sentir como siente Dios. Me viene a memoria también cuando los discípulos de Jesús entraron en una aldea allá en Samaria, y estos samaritanos no lo quisieron recibir. Estaba Jacob y Juan, dice, viendo a sus discípulos, Jacob y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma a todos estos rebeldes samaritanos? Entonces Jesús, volviéndose, le respondió diciendo: ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron de esa aldea. ¿Qué querían estos, tanto Jacobo como Juan? No me recibieron. Yo vengo en nombre de Dios y no me recibieron. Entonces, ¿cuál fue la idea de ellos? Señor, yo voy a orar para que mande fuego y azufre y consuma todo esto. Al mismo Jesús le dice: ¿de qué espíritu son? Le dice. ¿No saben de qué espíritu son ustedes? Jesús vino para salvar las almas, no destruirlas. Acá vemos una cantidad de orgullo, de pasiones cruzadas, de venganza personal, que ponemos antes de la voluntad del Señor. Quizás encubierta bajo una santidad, un manto de santidad. ¿Qué pasa con nosotros a veces? Cuando las cosas no salen como yo quiero que salgan, yo ya tomo una decisión. Me enojo, tomo una actitud indiferente. Es más, viendo los hermanos que son antirreligiosos, yo soy religioso, entonces ellos son corruptos y yo soy santo, y por ende quiero mandarle fuego a estos hermanos. Y albergamos en nuestro corazón enojo, orgullo, pasión, venganza. La pregunta que le hizo Jesús: ¿de qué espíritu sois? Como si dijera el Señor: tienen que aprender
¿Cuál es mi espíritu? ¿Qué les enseñé a ustedes? Diría Jesús, y lo dice en su palabra. Amen a vuestros enemigos y bendigan a los que los maldicen. Ellos no deberían haber pedido fuego del cielo. Tendría que haber pedido gracia para ellos. Señor, que ellos hallen gracia. Señor, cambia sus corazones, sus mentes. Acá, con esto el Señor estaba mostrando cuál es el objetivo general. No ha venido a destruir, vino a salvar las almas. Y esto me lleva a mi tercer punto. El momento en el que Dios interviene. ¿Qué sucedió cuando Jonás huía? Dice que se levantó una gran tempestad. Imagínense ustedes, marineros expertos, temiendo por su vida. Eso es lo que pasaba. Dice que ellos pensaron que la embarcación se partía, dice el versículo 4. Dice que empezaron a tirar enseres, cosas para alivianar la barca. Y el mar cada vez más bravo. En un momento trataron de volver a tierra, pero dice que cada vez se embravecía más. O sea que si se ponen a pensar, no fue muy lejos de la costa. Para intentar volver a tierra, habrán dicho, podemos volver a tierra, demos la vuelta y nos salvamos. No podían. Pero también vieron ellos que el problema estaba originado por un castigo divino. Ellos se dieron cuenta que era Dios. No sé qué Dios dirían ellos, porque cada uno tenía su Dios. Pero Dios está obrando. Marineros fenicios, porque estaban en el puerto de Jope, se calcula serán de ahí, que cada uno tenía dioses. Un Dios personal, quizá un Dios familiar, un Dios de la nación, no lo sabemos. Pero le dicen a Jonás, Jonás, no sabían el nombre en ese momento, tú dormilón, levántate, clama a tu Dios. Cada uno ore a su Dios, a ver si algún Dios nos salva. Pero lo que sí sucedía, que el temor se había adueñado de ellos. Y sabían que era un Dios el que estaba mandando que se embravecía más y más el mar. Estos marineros pudieron darse cuenta que era Dios. ¿Por qué será a veces que nosotros no podemos ver el obrar de Dios? A veces no nos damos cuenta que es Dios mismo, quizás a través de un problema. Y le echamos la culpa al que esté de turno, el gobierno. Este gobierno tiene la culpa, mi ley. Porque si no fuese por mi ley, y empezamos a echar la culpa al vecino. El vecino es mi culpable. Siempre hay uno de turno. El que estoy enojado o el que quiero echarle tierra encima, ese es el culpable del por cual yo estoy en esta situación. ¿Qué hicieron estos fenicios, estos del barco? Oremos. Cada uno ore a su Dios, a ver si nos ayuda. Pero ninguno de nosotros, en una situación difícil, no acude en oración al Señor. Jonás se fue a dormir. Jonás directamente se fue a dormir. Hermanos, si yo le pregunto, cuando hay problemas, ¿Dios perdió el control? O quizás será el mismo Dios que permite esa cosa para que nosotros enderecemos nuestro barco. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No hay lucha fuera No hay lucha contra tu hermano, carne y sangre. Nuestra lucha viene de principados, potestades, espiritual. Nuestra lucha no es contra nosotros. Si mi hermano se levantó mal, está enojado, orá con tu hermano, habla con él,
Y decir, hermano, ¿qué te pasa? No hay lucha contra carne y sangre, dice la palabra, sino nuestra lucha es espiritual, contra huestes espirituales. Cuando tú no te revistes de Cristo, porque es el contexto de Efesios 6, cuando tú no te pones esa armadura del Señor, te encuentras indefenso. Quizá hay situaciones que el Señor permite en la cual te insultan. Escuchó bien, el Señor permite en la cual te insultan. ¿Cómo reaccionas? Que quizás te maltraten y quizás tu mismo hermano te maltrate. ¿Cómo reacciona? ¿Quieres mandarle fuego del cielo para que descienda y lo consuma a tu hermano? ¿O puedes ver que hay atrás de ese hermano una situación también? Quizás no oró el hermano, no se levantó y pidió al Señor ayuda, no se vistió de su armadura. Pero quizás tras esa respuesta tú respondes bien y saliste aprobado. Porque eso es el Señor lo que quería hacer en ti. Quería llevarte a tal punto para ver qué había en tu corazón. Como hizo cuando llevó a todo el pueblo al desierto. Probarlo y una vez y otra vez para ver qué había en su corazón. ¿Qué le pasó a Job? Dios permitió quizás que el techo, un techo de una casa, caiga sobre sus hijos. Dice que murieron todos sus hijos en un mismo día. ¿Quién es el culpable? Podría decir Job. El constructor de la casa fue el culpable. No hizo bien los cimientos, entonces el techo cayó sobre mis hijos y lo mató a todos. ¿A quién deberá echar la culpa? Quizás, no sé, no pusieron el hierro que necesitaba. Buscar siempre un culpable. Y Job no buscó un culpable. Él sabía quién era el responsable. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor exaltado. Él sabía que atrás de todo está Dios permitiendo. Por eso, hermano, a veces nos tenemos que levantar y orar al Señor, pidiendo su guía, su compañía, su ayuda durante todo el día. Porque van a venir sucesos difíciles. ¿Y cómo vamos a responder a cada uno de ellos? Cuando leemos Romanos 8:28 y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cómo dice el texto? Todas las cosas ayudan a bien. Cuando dice todas las cosas, ¿a qué se refiere? Que todas las cosas cooperan para el bien nuestro. Ya sea un insulto, ya sea romper un vehículo, ya sea lo que sea. Todas las cosas ayudan a bien. Así que, si cada situación de esta, difícil, te hace ir en oración y arrepentimiento al Señor, tómalo como una bendición. No podemos estar gozosos en los problemas, pero Pablo nos enseñaba, el apóstol Pablo, en las dificultades, en cada momento de su vida, él estaba gozoso, porque él sabía quién estaba atrás de cada situación. El mismo Dios permitiendo. Y si no, ora al Señor, dice, Señor, no permitas que me pase esto, no permita que suceda esto, porque quizás no sé cómo voy a reaccionar. Bueno, entonces prepárate para saber cómo vas a reaccionar. Si alguien te violenta, si alguien te da una cachetada, ¿cómo vas a responder? ¿Vas a poner otra mejilla? ¿O más vale dar que recibir, como algunos cambian el texto? ¿Cómo vas a responder? Los marineros vieron a Jonás durmiendo y le pidieron, clama a tu Dios. Y Jonás reconoce y dice, sí, es verdad, es por culpa mía. Por culpa mía todos ustedes están en peligro. Por culpa mía el barco se va a hundir. Versículo 12 decía, por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. No era una tempestad común.
una tempestad que requería asistencia divina. Por eso todos oraron. Ellos estaban convencidos que era un juicio divino. Dios estaba allí. Pero el profeta también había visto de que su pecado había puesto en peligro a toda la tripulación. Jonás le da la solución. Le dice, si ustedes me echan al mar, este mar se va a aquietar. Qué diferente en este momento lo vemos a Jonás. Un Jonás que no quería predicar a Nínive, y ahora vemos un Jonás que me dicen, tírenme al agua, mátenme, para que ustedes sean salvos. Ahora Jonás se ofrece como un sacrificio por estos marineros extranjeros. ¿Qué cambio de actitud que tuvo Jonás a estos no judíos? Así que estas personas, dice, lo lanzaron al mar y el mar se aquietó en el momento. En ese momento la ira de Dios se apaciguó. ¿No ve usted, hermano, aquí una similitud con lo que hizo Cristo con nosotros? Jonás, un tipo de Cristo, un paralelo espiritual. Jonás dando su vida para que la tripulación se salvase. Quizá la más fiera de las tempestades puede haber tenido Jonás, pero aún mayor fue la tempestad de Cristo. Recibir la ira de su Padre, la ira de Dios contra él, cargando el pecado de toda la humanidad. Esa tempestad se volcó sobre Cristo y solo Él pudo calmarla, solo Él pudo calmar la ira de su Padre. Cristo dando su vida, rescatando a personas. Cristo dando su vida por aquellos que lo mataban. Cristo dando su vida para que pecadores como nosotros, idólatras, puedan vivir. ¿No ve allí el Evangelio usted? Dios enojado por nuestro pecado, Cristo dando su vida en expiación de ellos. Dice la palabra que después de este suceso todos temieron al Dios de Jonás. Los marineros oraban al Dios de Jonás para que los perdonara, porque tenían la intención de lanzarlo al agua. Temían la responsabilidad de decir, hemos matado a un inocente. Esa experiencia de Jonás fue tremenda. Pero solo nuestro Señor Jesucristo experimentó la más grande ira de Dios. Los marineros ya no hablaban del Dios de Jonás, ya parecía que era su Dios. Ellos oraron al Dios de los cielos. Versículo 14 dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora Jehová. Esa era voz de los marineros, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. ¡Qué maravilla! Dios salvando personas también, a pesar de una persona que tenía que hacer la tarea y no la hizo. Estas personas rogaban a Dios por misericordia, temían por su vida y oraron al Dios de los cielos. La pregunta sería, ¿qué esperamos nosotros para rogar a Dios misericordia? ¿Creemos que estamos en una situación mejor que la de estas personas? ¿O esperamos llegar a un lugar que empiece el barco a sacudirnos y a darnos cuenta de que, nos encontramos en una tempestad y podemos morir? Quizás todo está calmado hoy. Quizás una pequeña brisa, no hay temor a la muerte, entonces está todo bien. Jonás no obedeció al llamado de Dios, por lo cual hubo una tempestad. Quizás tú estás en el barco
y te sientes seguro en el barco. Pero quiero decirte que va a haber tempestades. Porque ¿cuándo es el momento en que nos acordamos de Dios? ¿Sabe cuándo es? Cuando estamos en el hospital. Nos acordamos de Dios cuando nuestro hijo pequeño está enfermo y el médico me dice, está grave. ¿Cuáles son las primeras palabras que salen de nosotros? Nos acordamos de Dios cuando nuestra alacena está vacía y decimos, no me pagaron, falta mucho para cobrar, ¿qué comemos? ¿Nos acordamos de Dios? ¿Nos acordamos de Dios quizás cuando nuestra moto va en una calle oscura, no llegué a casa, no hay gente en la calle y empiezan las oraciones a fluir? Y fluyen rápido y más grande, y ahí nos acordamos de orar grandemente por el Señor. Señor, sálvame, sácame de este problema. Nos acordamos de Dios cuando no hay una salida aparente, cuando hay una enfermedad sin remedio. ¿Por qué esperar hasta que el barco empiece a la tempestad? ¿Por qué no clamar esta noche al Señor por ayuda? Antes que venga el problema. La bendición más grande que podamos tener y salir esta noche es rendir nuestra vida a Cristo. Entregando nuestra salud, entregando nuestra economía, entregando la familia, nuestras propias vidas, a un Dios generoso, misericordioso, como lo decía Jonás. Este Dios traerá paz, este Dios traerá calma a mi barco, que quizás es imposible que la pueda ver, pero puedo confiar en que Dios está obrando, que Dios no se duerme. Nadie podrá huir del castigo del Señor. Nadie. ¿Por qué no tratar de buscar las bendiciones de Él, que tampoco nadie podrá huir de ellas? Porque las bendiciones de Dios persiguen a sus hijos, dice la palabra. Así que en esta noche yo te animo, arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo como el Señor y Salvador. Y te puedo asegurar que irás en el barco, en medio de una tempestad, seguro. Porque todo lo gobierna el Señor. Nada se le escapa a Él. Él es el Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes. Que Él tiene todo bajo su control. Oramos. Gracias, Padre, en esta noche te damos, porque eres un Dios presente, eres un Dios que nos llama a servirte, a buscarte. Eres un Dios que un día, Señor, ha puesto límite a nuestra vida y nos dice que aquel día seremos juzgados. Señor, ese día vendrá y nos encontraremos cara a cara y ¿qué diremos? Oh Señor, que podamos en esta vida confiar en tu Hijo Cristo Jesús, sabiendo que cuando llegue ese momento, que te veamos cara a cara, podamos decir, Cristo pagó mis deudas, Cristo pagó por mis pecados, no hay condenación para mí, porque he servido a Cristo, porque he amado a Cristo, he vivido por Cristo. Oh Señor, produce fe y arrepentimiento en aquellos corazones que aún no han rendido su vida a Cristo. Oramos por los méritos de Cristo. Amén. Que Dios los bendiga.